Ahora hablemos acerca del dolor y el sufrimiento. Creo que es importante empezar tratando de definir y diferenciar qué es el dolor y qué es el sufrimiento. Por una parte tenemos el dolor físico, el dolor del cuerpo. También tenemos el dolor psicoafectivo, que es la parte de la tristeza, el enojo, el miedo, la culpa, esos sentimientos. Y también tenemos el dolor que es espiritual, el sufrimiento. Y precisamente quiero centrarme como en estos dos últimos, en el dolor psicoafectivo y el dolor espiritual, porque son estos dos los que van a dar, ¿sí? Como que o lo que va a conllevar a ese sufrimiento. El dolor psicoafectivo y el dolor espiritual es el que conlleva el sufrimiento, ¿sí? Es un dolor con sentido, ¿sí? Es un dolor que da un sentido o que puede darle un sentido también a nuestra vida, ¿sí? Realmente cuando nosotros estamos viviendo, estamos experimentando un proceso de duelo, es más que el cúmulo de muchos sentimientos. Cuando nosotros vivimos el duelo, nos damos cuenta de qué hemos perdido, qué es aquella cosa que se fue, ¿sí? Que hemos perdido algo importante en nuestra vida, algo valioso, algo significativo de nuestra vida y que ya no está, ¿sí? Nos damos cuenta de eso. Y por eso hablamos de un dolor con sentido, porque es algo que precisamente le empieza a dar un sentido distinto a nuestra vida, ya sea para bien o para mal, pero al final es un dolor que nos lleva precisamente a reconocer que algo se ha perdido en nosotros, algo que fue, que ahora ya no es. Pero no podemos dejar a un lado el dolor del cuerpo, ¿sí? De hecho, una de las reglas tanatológicas más importantes, ¿sí? Es que para que nosotros podamos hacer un buen trabajo, lo primero que tenemos que hacer es eliminar dentro de lo posible el dolor físico, ¿sí? Porque si esto no se hace, la persona realmente no va a poder tener la posibilidad de concentrarse y poder llegar como a esta posibilidad de digamos, como un estrato superior para dejar todos los asuntos finiquitados y cerrar esos ciclos, ¿sí? Porque se va a centrar tanto en el dolor físico que no puede pensar, o sea, no te puedes concentrar si de repente estás quebrándote del dolor y te está doliendo muchísimo. De hecho, podríamos pensar como en una gráfica el trabajo que nosotros iremos haciendo, podemos pensarlo como que de forma ascendente, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de que primero hay que trabajar con lo físico, ¿sí? Luego hay que trabajar con lo psicológico, luego hay que trabajar con lo social y lo familiar, con lo espiritual y llegar precisamente a lo trascendental, ¿ok? Es muy importante que empecemos primero quitando lo físico. Luego hablamos sobre esas emociones, sobre este miedo, sobre esa tristeza. Luego hablamos acerca de todos aquellos asuntos y pendientes que quedan en relación con los familiares. Luego hablamos acerca de la espiritualidad y el sentido acerca de lo que es lo que sigue en la vida para precisamente ver cómo cuando ya no estés, qué será aquello que se queda en la vida de los demás. Es aquel aspecto trascendental, ¿sí? Es muy importante que tratemos siempre nosotros como que trabajar en este sentido, porque si nosotros no trabajamos primero con lo físico, todo lo demás no lo vamos a poder cubrir, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Desafortunadamente, a lo largo de nuestra vida, nadie nos ha enseñado que el dolor y el sufrimiento existen, y mucho menos nos han dicho qué hacer ante estos, ¿sí? Muchas veces nos dicen, no, ya está, no pasó nada, ¿no? Niegan como la experiencia de haberte golpeado, de haberte caído, de haberte dicho tal, no pasó nada, X, relájate, ay, ¿por qué exageras? Ay, no pienses tal cosa, ¿sí? Como que niegan mucho la experiencia para que no sufras, ahí no te molestes, ahí no, ni es para tanto. A ver, espérate, el dolor, esa tristeza, ese enojo, esa frustración existe y hay que poder vivirlas, ¿sí? Entonces, muchas veces hemos tenido o lo hemos vivido a partir de las experiencias.
Porque pues la realidad es que en la vida lo último que quieren es que se sientas preocupado, lo último que quieren es que te sientas triste, ¿sí? Te dicen todo el tiempo, vive, goza, disfruta, ten éxito, sé feliz, etcétera. Pero nadie te dice, oye, fíjate que, ok, disfruta ahorita, pero resulta que la vida también te va a traer dolor y sufrimiento. Nadie te lo va a decir, porque muchas veces se convierte como en ese tema tabú, ¿sí? Del que nadie quiere hablar, de esa muerte, la queremos tener escondida, no existe, no pasa, ¿sí? Es algo que no sucede, ¿sí? Así como de repente, por ejemplo, los temas como la sexualidad son temas tabú, también hablar de la muerte es un tema tabú, es algo vetado, ahí ni lo digas, ¿no? De repente en las familias como que dicen, ay, ni lo menciones, como que solo lo vas a traer. Entonces, ¿cuándo hablas de ello? ¿Cuándo hablas del dolor, de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento? Desgraciadamente estamos viviendo en una época en donde todos los días estamos escuchándolo. A veces podríamos decir que estamos hasta como saturados del tema. Pero la realidad es que aunque lo estamos viviendo todos los días, muchas veces no tenemos la posibilidad de hablar de ello. Lo escuchamos, por supuesto, pero ¿cuántas veces nos detenemos a hablar sobre ello? ¿De qué manera hablamos de ello? ¿Sí? Y entonces tenemos que estar preparados para cuando esto suceda, porque creo que parte importante de esto es que sucede que no hablamos del tema, se convierte en un tema tabú la muerte, ¿sí? Cuando nosotros podemos precisamente establecer un contacto cercano con la muerte y el sufrimiento, hará que valoremos más la vida. Hará que digamos, ah, ok, ya me di cuenta que en la vida también se sufre, ya me di cuenta que en la vida también duele. Ah, pues bueno, entonces yo lo reconozco y a partir de eso puedo vivir mi vida de una manera distinta, ¿sí? De hecho, una de las cosas que le da mucho sentido a nuestra vida es saber que en algún momento se va a acabar. Si no, ¿para qué estamos tan preocupados por ahorrar dinero o estamos tan preocupados por tal cosa? Porque sabemos que en el momento se va a acabar. O sea, si no lo vivimos ahora, ¿cuándo? ¿Sí? Nuestro tiempo es contado, tenemos fecha de caducidad, ¿sí? Y quisiéramos tener todo el tiempo del mundo, pero la realidad es que no es así, ¿sí? Estamos de paso en esta vida. Por eso, el tiempo que tenemos aquí hay que poder aprovecharlo, ya sea con las personas que queremos, viviendo las experiencias, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar la vida, porque cuando nosotros podemos darnos cuenta de lo que tenemos, de esa finitud que tenemos como seres humanos, podemos empezar a vivir lo que tenemos en el tiempo que nos queda de vivir más intensamente, a disfrutar, a gozar, ¿sí? A realmente estar viviendo, ¿sí? Inclusive hasta disfrutando esos momentos de dolor y ese sufrimiento cuando nos toque, como una forma de entender que estamos vivos, como una forma de entender, ok, va, ya entendí, ok, esto es parte también de la vida, ¿sí? Es importante que entendamos que existe el dolor y el sufrimiento también, aunque queramos evitarlo con mucha energía, aunque queramos decir, ah, es que esto no va a pasar, ay, es que esto no debe ser así. Hay que entender qué sucede. No como una cuestión de esperar que siempre vaya a estar presente en nuestra vida, no, por supuesto que no, pero sí como una manera de entender que existen y que si suceden, vivámoslo, aceptémoslo, ¿ok? Y así podamos aprovechar el tiempo que nos queda en esta vida de una manera en que se pueda disfrutar, ¿sí? Si un ser humano no es capaz de tocar el dolor, de vivirlo, de sentir ese sufrimiento, nunca va a poder experimentar la felicidad, porque no vas a tener la comparación. O sea, yo no puedo poder saber si estoy feliz si no estoy triste, y no puedo saber si estoy triste si nunca he estado feliz. O sea, es decir, es parte de esta como dicotomía, de este tipo de circunstancias, ¿sí? Por eso, cuando podemos combinar estas dos cosas, empezamos a decir, ok, ya entendí, así se siente, así es vivir, ¿sí? El dolor y el sufrimiento no son cosas que nos destruyen, son aspectos de la vida que nos dan la oportunidad de crecer, de vivir, de madurar, de soltar, de dejar, ¿sí? Es una manera en que nosotros podemos empezar, ¿sí? A avanzar en esta vida. Por eso hablamos de que crecemos cuando empezamos a aceptar el dolor. Obviamente no se trata que vayamos por la vida buscando el sufrimiento y buscando el dolor, ¿sí? Pero
sí tenemos que estar conscientes de que existe, de que está presente en la vida, ¿sí? Si nosotros constantemente estamos evitando el dolor, estamos, digamos, como que perdiéndonos una parte importante de la vida, ¿sí? No se trata que vayamos a buscarlo y como que buscamos lastimarnos o buscar lastimar a otro para decir, ahí está, aquí está el dolor. No, no, no. Pero sí tenemos que entender que existe. De hecho, Frank decía, el sufrimiento que puedas evitar, evítalo. Pero el que no, asúmelo. ¿Ok? O sea, si puedes evitar el dolor, bien. ¿Sí? Pero si no lo puedes evitar, asúmelo. Asúmelo como algo tuyo, como algo que es parte de tu vida. Y que al asumirlo, entiendes qué es lo que te va a ayudar a crecer. ¿Sí? Hay sufrimientos que se pueden evitar, que se pueden hacer algo por cambiar. Por supuesto, podemos evitar, podemos prepararnos, podemos estar atentos ante ese tipo de circunstancias para evitar sufrir, por supuesto, ¿sí? Sin embargo, hay dolor y sufrimiento que es necesario tener que vivirlos, ¿sí? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a ellos, ¿sí? Como la muerte, la enfermedad, etcétera, lo que estamos haciendo es realmente entender que es parte de la vida y que el poder superar eso nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a tener una perspectiva distinta de la vida. Entonces, sí, hay cosas que podemos evitar en la medida en que nos preparemos, pero hay otras que tenemos que enfrentarlos. Por eso mismo, tenemos que estar muy presentes, o sea, muy conscientes de que el dolor y el sufrimiento existen en la vida. Y en la medida en que sepamos que esto es así, nosotros podemos guardar energía y fuerza para cuando la situación lo amerite, cuando tengamos que enfrentar ese dolor y ese sufrimiento, ¿sí? Y no digamos como que estar preocupándonos por cosas que no valen la pena, por cosas innecesarias. Por eso hay que aprender a relativizar, ¿sí? A darle ese peso necesario a las cosas. O sea, realmente vale la pena enojarme tanto porque perdí en esta partida de mi videojuego, ¿sí? Vale la pena tanto molestarme porque no saqué 100 y saqué 90. Vale la pena molestarme tanto por ese desaire que me hicieron. O puede ser que yo realmente empiece a darme cuenta de cuáles son las cosas que realmente valen la pena y cuáles son las cosas que no valen la pena, ¿sí? Por eso pongo esta imagen. O sea, hay personas que ante la más mínima circunstancia se empiezan a ahogar en un vaso. Por eso la idea es que en ese vaso te pongas y te acuestes a disfrutar el momento, ¿sí? Y cuando ya sea el momento en el que tengas que enfrentarte ante este sufrimiento y este dolor, ya tengas la energía, ya estés preparado para ello, ¿sí? El dolor y el sufrimiento son un misterio, eso es una realidad, o sea, es algo que cada vez que lo vivimos tiene formas y toma distintas formas, ¿sí? Es una experiencia que todos los seres humanos tenemos, es algo universal, ¿sí? Por eso hay que poder darles el lugar que tienen, que es parte de la vida, ¿sí? Por eso son sensaciones que nos producen respeto, que nos sacan de esa indiferencia en la cual estamos instalados y nos invitan a actuar. Cuando nosotros vemos a una persona que está sufriendo, tenemos algo que es humano, que es la empatía, y de repente sentimos esa tristeza y vemos esas tragedias y en las noticias, etcétera. Es inevitable sentirnos identificados porque podemos conectar con el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vemos ese sufrimiento, nos invita a solidarizarnos con el otro, ¿sí? Es algo humano. Por eso mismo tenemos que entender que es parte de la vida y que no es algo que tenemos que negar, ¿sí? Como que tenemos que poder aceptarlo como algo que es nuestro, ¿sí? Como algo que nos va a permitir crecer, ¿sí? Entonces, hay ciertas actitudes que nosotros podemos tomar ante el sufrimiento y el dolor. Hay algunas que no nos van a servir, pero hay otras que sí nos pueden servir para poder lidiar con ello, ¿sí? Víctor Frank nos dice, ¿sí?, que ante el sufrimiento las personas pueden adoptar 5 actitudes negativas, ¿sí?, que no les van a servir para poder aceptar este dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, hay personas que pueden tomar una actitud más masoquista, ese masoquismo. ¿Qué pasa aquí? La persona normalmente se abandona al sufrimiento. O sea,
que en un momento dado puede evitar, pero no hace nada para cambiarlo. Como que podemos decir que se queda pegado al dolor y al sufrimiento. Podríamos decir que hasta lo disfruta de cierta manera, de que, ay, mira cómo sufro, y mira mi tristeza, y mira cómo me lamento, y mira, o sea, es como personas que pareciera que están disfrutando el vivir en un constante dolor, ¿sí? Se quedan como pegados a ese sufrimiento innecesario, ¿sí? Hay personas que pareciera que lo disfrutan. Hay otras actitudes como el escapismo. Personas que con tal de no sentir, con tal de no darse cuenta de qué está pasando en su vida, lo que hacen es huir del dolor. Como a través de, resulta que tengo muchísimas horas de trabajo, resulta que me pongo a hacer un exceso de ejercicio, resulta que empiezo a tomar muchísimo, me empiezo a drogar, porque lo último que quiero es detenerme y empezar a sentir ese dolor. Huyo de él. Entonces, esa actitud de escapar, pues tampoco nos sirve para nada. Hay veces en donde la apatía, ¿sí? Cuando la persona no puede sentir el sufrimiento y se queda trabada como que en la insensibilidad, como una anestesia emocional, como desinterés de, sí, qué mala onda, qué triste, sí, me imagino. No hay como esa capacidad de sentir ese sufrimiento. Hay como un desinterés ante ello, ¿sí? También otra de las actitudes negativas puede ser la autoconmoción, ¿sí? Que consiste en vivir el dolor y el sufrimiento como algo injusto para sí mismo, ¿sí? Como, pero ¿por qué esto me tocó vivir a mí? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Yo no sirvo para nada, ¿sí? Es como una forma de como castigarnos constantemente y reclamarnos y poder decir, es que, ¿por qué me toca vivir esto? Entonces podemos hablar inclusive de personas que pasan por estados como patológicos importantes, como la depresión. Entonces, muchas personas que se quedan trabadas como que en esta actitud no pueden vivir con ese dolor como algo que los ayude a crecer, sino como algo que lo ven como injusto, como que ¿por qué les tocó a ellos? ¿Sí? Y otra de las actitudes que no pueden o que digamos que son negativas ante el sufrimiento es a lo que llaman el autismo, ¿sí? Y que esta es una actitud que normalmente se toma cuando la persona de manera consciente como que se aísla, como que se aleja del entorno para hacer notar que no habla, ¿sí? Muchas veces las personas cuando están en este tipo de actitudes, como que lo que hacen no es que se aíslen y que nadie se dé cuenta, sino que hacen notar al otro que se aleja, que no está, ¿sí? Para que la sociedad vea lo desafortunado que es. De repente vemos como muchas actitudes, puede ser cualquiera de estas, ¿no? Pero como que de repente en los estados de las redes sociales, de que, la vida siempre es tan injusta, ¿por qué siempre me pasa a mí? Y entonces como que todos les comentan, amiga, amigo, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿no? Y como que no dicen nada. De que pues por fin ya tengo un momento para estar a solas, de que me despido, estaré alejado, de que me desconectaré un tiempo de esta red o cosas por el estilo, ¿no? De repente esas actitudes negativas nos las topamos mucho de repente en las redes sociales, pero la realidad es que ninguna de estas nos sirve para poder realmente crecer y aceptar ese sufrimiento. La clave está en vivirlos y aceptarlos como algo que sucede, como que es parte de la vida. Es ese dolor con sentido. Entonces, la realidad es que nadie puede asegurar, ¿sí?, que no va a morir. Todos nos vamos a morir, todos lo sabemos. Pero lo vemos como algo lejano, como algo que digas, no va a pasar, o todavía falta bastante, ¿sí? Muchas veces queremos pensar de que, pues ahorita estoy bien, ¿no? O sea, ahorita no me va a suceder nada, todo está tranquilo. Pero en el momento en que la enfermedad, la muerte, la pérdida, el dolor y el sufrimiento llegan a la puerta de nuestra casa, y no sabemos qué hacer con ese cúmulo de sentimientos que nos produce esa pérdida, es cuando decimos, wow, ok, ya entendí, es real, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros podamos aceptar eso como parte de que la vida y que sabemos que va a suceder y nos preparemos para ello, vamos a precisamente sufrir
lo menos posible, ¿sí? Las personas que estamos en torno al dolor y el sufrimiento no sabemos qué hacer, porque de repente decimos, ¿qué digo, no? Cuando vemos a una persona que está pasando por un momento, ¿cómo lo ayudo a salir de esto? ¿Y qué decir para acompañar o ayudar a los moribundos a elaborar un trabajo de muerte? A veces las palabras no fluyen, pero creo que la realidad es que hay veces en donde no tenemos que decir nada. A veces con el simplemente como el hecho de estar es más que suficiente, ¿sí? Es más que suficiente el poder estar ahí y poder acompañar al otro en ese sufrimiento, en ese dolor. No con la idea de negarlo, sino como acompañar al otro en ese sufrimiento y permitir que si la otra persona quiere hablar de cómo se siente, estar ahí para escuchar, estar ahí para ayudarlos a elaborar ese duelo que es parte de la vida, pero que muchas veces no queremos sentir. Entonces, creo que el reto está allá afuera y creo que es una gran oportunidad que tenemos todos nosotros para precisamente prepararnos ante algo que es inevitable. Y en la medida en que nosotros podamos estar preparados para ello, vamos a sufrir menos.